Ahora, hermanos, vamos a tener nuestra lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Juan 3:16. Podemos buscarlo en nuestras Biblias, pero también es un versículo que casi todos nos sabemos de memoria. Le doy lectura porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Feliz sábado, hermanos, nuevamente. Dios los bendiga. Hoy tenemos un invitado muy, pero muy especial. Tenemos al pastor Hugo Gilbert. Pastor, los saludamos. Pastor, nos da mucha alegría que esté aquí con nosotros, aquí en México, aquí en la ciudad de Tulancingo y en el distrito de Tulancingo. En este distrito tenemos 13 iglesias. Al venir usted aquí hasta México, vamos a decirlo así, va a ser una gran bendición, pastor. Y de antemano le agradecemos porque haya aceptado esta invitación. Pastor, tiene su tiempo y ojalá, y porque así va a ser, que todo lo que usted diga sea una bendición para cada uno de nosotros. Que el Señor lo bendiga grandemente, pastor. Bueno, y ahora sí, tengo el gusto, el placer de saludarlos desde la ciudad de San José dos Campos. Es un gusto realmente tener el privilegio de encontrarnos. Aquí en Brasil todavía es una etapa de mucho calor. Brasil es un lugar quente, bien quente. Entonces no se extrañen si me ven por allí transpirar un poco, pero es un verdadero gusto estar con ustedes. El título de esta reflexión es Divorciado de algunas promesas bíblicas, y van a ver que tiene mucho que ver con la realidad de la Semana Santa y con algunas vivencias y realidades que vivimos como seres humanos. Este tema tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la gratitud y, por supuesto, nucleando todo eso, la temática de la Semana Santa, el gran sentido, el gran valor, el gran tesoro que tenemos de recordar esta fecha en la que un ser supremo, un ser divino, un ser celestial, un ser perfecto, un día vio la humanidad caída, la vio perdida, la vio en un estado deplorable y tomó la decisión de dejar toda su riqueza, de dejar todos sus tesoros y venir a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. El día de hoy nos hemos planteado el desafío de alguna manera revivir toda esa temática y todo ese sentido de la Semana Santa. Yo sé que cada estructura de la iglesia, cada vez que se aproxima la Semana Santa del nuevo año, tiene el gran desafío de generar toda una estructura, tanto de diseños gráficos, de videos, de canciones, como para darle vida a este tema de la Semana Santa y que de alguna manera reviva en nosotros su sentido, su valor, su importancia. Y en esta semana el Ministerio Gilbert ha estado lanzando junto al cantante Dani Pires, ha estado lanzando un material de Semana Santa, justamente de una serie de canciones inéditas que él ha estado produciendo, y queremos aprovechar la oportunidad de compartir con ustedes una de esas producciones. Es el tema que le da nombre justamente a esta producción, y nos gustaría poder compartirlo ahora con ustedes. Cuando en la tierra todo parecía perdido, en el cielo se escuchó un grito de júbilo. Jesús en la cruz había vencido y el hombre acababa de ser redimido.
Jesús dijo, todo se ha consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te damos gracias, te damos gracias por haber venido aquí a sufrir en una cruz hasta morir. Te damos gracias, te damos gracias por amarnos así y demostrárnoslo de esa manera. Lo que creían era una derrota aparente era en verdad una victoria contundente. Jesús tenía en sus manos las llaves que al enemigo había arrebatado. Cuánto dolor, cuánto sacrificio sufrió mi Señor por mis pecados. Te damos gracias, te damos gracias por haber venido aquí a sufrir en una cruz hasta morir. De esa manera, y doy gracias a ti, podemos cantar, tenemos una razón para alabarte. Te damos gracias, te damos en una cruz hasta morir. Te damos gracias, te damos gracias por amarnos así y demostrárnoslo de esa manera. Gracias, Jesús. Qué bendición poder compartir este tipo de canciones con letras que nos hacen recordar la gratitud, el gran amor que ha tenido Jesús con cada uno de nosotros y la oportunidad de poder agradecerle en estas épocas. Yo creo que como iglesia hacemos muy bien año a año de tomarnos este tiempo para parar, para reaccionar, para recordar y para hablar de estos temas. Es la oportunidad de hablarlo con la familia, de hablarlo con los hijos, de repasar antiguas lecciones fundamentales e importantes. De paso, mientras la canción giraba, varias personas me mandaban saludos. De hecho, tal vez ha sucedido desde el inicio, pero pude apreciarlo ahí, así que muchas gracias
por ese cariño, por ese afecto que me expresan en mensajitos que veo ahí en la pantalla que van apareciendo a medida que vamos avanzando. Gracias, gracias por eso. Bueno, estuve tratando de ver cómo hacer para graficar toda esta temática que pretendemos presentar el día de hoy y se me ocurrió la siguiente manera. Hace un tiempo atrás veía en internet una gráfica que decía lo siguiente, me pareció muy simpático, por supuesto tiene que ver con el humor, pero a veces, como dicen por allí, a veces el humor tiene cosas serias o plantea cosas serias y en las cosas serias también hay un poco de humor, viceversa, ¿no? Entonces, en este caso, el título general era ¿Cómo subyugar a un hombre? Y entonces venían las escenas que aparecía a continuación, ¿no? En la primera escena aparece la figura de una dama diciendo, ay, mi amor, escena 1, ¿tú vas a ayudarme a lavar los platos? Pero qué amor que eres, qué amor de hombre que eres, qué macho, qué hombre. Y con una sonrisita de ese tipo, imagínense que como hombres nos desarmamos bajo esa situación. Bueno, no era la única escena, había una segunda escena que se daba a partir de algunos años más adelante, en la que aparece esta escena. Amor, hace 2 días no me ayudas a lavar los platos y se están acumulando. Escena número 3. Amor, ponte ya a lavar los platos. No olvides que es tu responsabilidad. Y obviamente que este tipo de escenas nos causa gracia, nos hace sonreír y de hecho me hace recordar también otra escena que leí una vez en la revista Selecciones, en la que aparecía la foto de un presidente X, así en ropa de trabajo de casa, y en esa entrevista un periodista le decía, presidente, ¿cómo es que ha dejado que lo fotografíen, que le tomen foto con ese tipo de ropa y en esas condiciones, ayudando a su esposa? Y él le responde en la entrevista, mi amigo, lamento que usted conozca la mitad de la historia. En realidad, lo que usted no sabe es que mi esposa apareció en la foto a ayudarme solo porque estaban los periodistas. Y esta realidad que se vive muchas veces en el entorno cotidiano nos acerca a una realidad personal y familiar que van a ver que más adelante tiene mucho que ver con todo esto que queremos dibujar o plantear en esta reflexión que vamos a compartir el día de hoy. Nosotros hemos elegido como texto base el texto que con mucho cariño leyó esta hermana al inicio de la predicación del día de hoy, que aparece en Juan 3:16. Este texto, tan bonito, tan querido, que hasta la podríamos repetir juntos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Brasil hay una expresión que me ha impactado mucho y que uno lo escucha frecuentemente en palabras de conductores de programas de televisión. Ustedes van a encontrar en internet muchas canciones, muchas poesías, mucha letra, y se habla mucho de este concepto. Você merece. En español sería algo así como tú lo mereces. O tú que te esfuerzas tanto, tú que te sacrificas, que realmente te esfuerzas en la vida, mereces esto. Y de hecho, por ejemplo, hay muchos programas televisivos, van a ver que se entregan premios, de alguna manera homenajea a personas comunes, personas de la vida cotidiana, por sus distintos trabajos, tareas, y en ese contexto siempre se les repite y se les abraza y se los aplaude con esta expresión, você merece. Solo que yo me quedé pensando
en el contexto de los cristianos, de nosotros como hijos de Dios, si esa frase se aplica a nosotros en el contexto de la salvación, en el contexto de todo este plan y en el marco de esta Semana Santa que estamos compartiendo, y entonces me he quedado pensando si es que realmente nosotros merecemos. Si alguno, por ejemplo, pensando en algunos hermanos de iglesia, en el contexto de la vida eclesial de las personas, si será que alguna vez alguno de nosotros, como quien diría, llega a un punto de su vida cristiana después de tantos sacrificios, de tantas luchas espirituales, un día dice, bueno, a partir de ahora realmente estoy mereciendo las bendiciones de Dios. A partir de ahora, la verdad que tengo que empezar a recibir porque he hecho mucho, me he esforzado mucho. Y me he llegado a preguntar también si en ese contexto de pensamientos, si en esa línea de pensamientos, por ahí puede haber algún hermano, alguna persona que sienta, que piense que ya ha luchado tanto y ha peleado tanto que ya está mereciendo algún cargo de iglesia, ser jefe de algún departamento de la iglesia, recibir ciertos reconocimientos a nivel de iglesia. Tal vez algún pastor pensar, bueno, ya es tiempo, ya merezco que me pongan de ministerial, de presidente, de vicepresidente, de secretario de la asociación, en algún contexto así. O si de pronto alguno puede decir que, bueno, ya siente el derecho de empezar a reclamar y exigir algunas promesas de Dios. Como diciendo, oh Señor, mira, soy una persona que me sacrifico, soy una persona que te soy fiel, ya vengo muchos años sirviéndote, ya es hora, yo merezco que empieces a cumplir determinadas promesas en mi vida. ¿Será que llegamos al punto en nuestra vida en que sentimos alguna vez que merecemos? Y cuando hablo de merecer, estoy hablando de sentir que tenemos el derecho de exigir y de reclamar con cierta autoridad, con cierta firmeza, determinadas cosas que por lógica nos merecemos. Y puede parecer, alguno me va a decir, no, pero licenciado, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo va a decir semejantes cosas? Pero si usted mira a su alrededor en el contexto de la iglesia, yo he visto personas hasta ir a los puños. He visto hermanos de iglesia agarrarle del cuello a la esposa del pastor y escenas así, porque sienten y quieren exigir que merecen determinadas cosas, determinadas acciones, determinados reconocimientos, determinados cargos, determinados puestos. Y si ustedes miran en el contexto general a nivel del mundo, de la gente que hace campañas de oración, que habla de prosperidad, que habla de desarrollo, que habla de determinadas cosas que uno puede ganar siendo cristiano, hay muchos que predican ese tema de merecer y de recibir, de tener derecho de conseguir determinadas cosas. Yo he visto oradores, y estoy hablando no de predicadores, sino de personas que oran, hablan a Dios en público y le dicen, Señor, te exijo, manda, haz, y le reclaman con autoridad para que Dios haga ya, en este momento, mandándole y dándole órdenes a Dios. Y si nos ponemos a pensar detenidamente, esto de alguna manera, ¿recuerdan la ilustración que comentábamos al inicio? Porque volviendo a estas escenas que nosotros compartíamos, en las que les planteaba esa escena 1, donde hay amor, donde hay ternura, donde de pronto el caballero se acerca a la dama y le dice, mi amor, te ayudo a lavar los platos, vamos a hacer las cosas juntos. Y donde ella feliz acepta en ese momento y comparte, y hay mucha alegría y seguramente algunas caricias y algunos besos románticos, sonrisas, ternuras, pero después termina la escena en la que de pronto, cuando pasa el tiempo, el caballero termina siendo como una especie de esclavo, una especie de sirviente.
Y yo sé que mucha gente va a decir, no, pero ¿cómo? Eso no pasa, normalmente las esclavas son las mujeres. Sin embargo, un servidor ha vivido en 5 países y he visto diferentes culturas, diferentes formas de conducirse y de tratar, y les puedo asegurar, como iglesia adventista solemos hacer mucho campañas relacionadas con la mujer golpeada, pero yo he conocido muchas historias, muchas familias, muchos matrimonios, algunas historias donde tú ves a la hermanita que es una especie de Elena de White, predicadora, capaz, llega a la iglesia con una aurea celestial, y cuando tú escuchas a esas personas en su hogar, en su casa, usan malas palabras, denigran a sus esposos, maltratan a sus esposos. De hecho, cada vez está existiendo más mujeres que maltratan, no solo verbal, psicológicamente, que son maltratos a veces peores que los físicos, sino que también hay muchas historias de mujeres que terminan maltratando físicamente a los hombres. Una historia que no es conocida, no se difunde porque los hombres se sienten avergonzados de tener que ir, por ejemplo, a una comisaría a denunciar a su esposa. Pero más allá de esa realidad que no tiene que ver con nuestro tema, lo que sí tiene que ver con este tema que estamos tratando es que yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde fue a parar esa ternura, ese romanticismo, ese compañerismo? Yo no sé si ustedes recuerdan o han visto escenas donde la mujer cuando va a ver al novio se pasa 2 o 3 horas frente al espejo, preparándose, arreglándose, pensando, uy, ¿será que esta ropa le va a caer bien? ¿Será que esto le va a hacer sentir bien? ¿Será que le va a gustar? O será, uy, seguro que me va a ver fea. Y tiene todo ese sentimiento de inseguridad. Y de pronto pasan los años y se cambian los roles, los papeles, y en este contexto que estamos mencionando vemos historias donde de pronto lo que era ternura, lo que era amor, termina siendo un acto de subyugar y de maltratar psicológicamente tal vez a la otra persona. Yo sé que puede parecer un poco extremista hablar de estas cosas o plantearlos así, pero déjenme llevarlos un poquito al contexto bíblico y algunas cuestiones que me parecen muy valiosas de mencionar. Fíjense que si uno le pregunta a la Biblia, o estamos estudiando ahora en el matutino de este año a Pablo, no sé si en México es exactamente igual, aquí en Sudamérica, en esta parte de Sudamérica, estamos estudiando a Pablo en el matutino de adultos de este año. Y entonces, cuando uno va a Romanos, si le preguntamos a Pablo qué merecemos como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, qué merecemos, nos encontramos que Pablo nos dice claramente allí en ese texto bíblico que estamos mencionando, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Felizmente, frente a un versículo, frente a un texto tan desesperanzador, donde como seres humanos no merecemos absolutamente nada, y yo creo que no es desesperanzador o no es triste reconocer una realidad que todavía sigue siendo vigente, porque esto no ha cambiado. Por cuanto todos pecaron, nadie puede decir de pronto a esta altura de su vida o en este momento de su vida, decir, no, yo, en mi caso, bueno, es distinto. Yo ya a esta altura me va bien, no he pecado, ¿no? Pero por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad. Esto es lo que merecemos. Si alguien te pregunta, ¿usted merece? Como cristiano, ¿qué merecemos? Merecemos estar destituidos, merecemos el fuego eterno, merecemos la destrucción, merecemos nada, absolutamente nada. Felizmente, existe un versículo 24, que es el que sigue de Romanos 3:24, que dice, siendo justificados gratuitamente, fíjense que dice gratuitamente, no por el apellido que tiene, no por la cuenta bancaria que tiene, no por el apellido que tiene, dice gratuitamente por su gracia, por su misericordia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Es para decir amén, ¿verdad? Un amén fuerte, porque en verdad Dios, el Dios del cielo, ha sido maravilloso y misericordioso con cada uno de nosotros. Porque el ser humano tiene una permanente lucha, una constante lucha consigo mismo, una constante lucha con el entorno en que vive. Y yo creo que si usted es sincero con usted mismo, ¿alguno de ustedes ha alcanzado la perfección? ¿Alguno de ustedes siente que ya lleva tantos años guardando los mandamientos de Dios, estando en una relación tan íntima y cercana con Dios, de cosas puras, donde ya no tiene nada de contacto con el mal y donde puede asegurar, yo ya no peco más, yo a esta altura realmente merezco la salvación, merezco recibir? Miren, si volvemos a Pablo, nosotros estamos hablando de Pablo y le preguntamos a Pablo qué piensa o qué siente, nos encontramos con un Pablo que de pronto, allá en Romanos el capítulo 7, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si leen todo ese capítulo 7, se encuentran a un Pablo que está luchando, que se encuentra con una posición de contradicción consigo mismo. Un Pablo que por un lado quiere hacer el bien, un Pablo que por un lado sabe exactamente, conoce, ha estudiado, tiene cientos de versículos para respaldar una norma de conducta, una ética como corresponde cristiana, pero se encuentra con una realidad triste, humana, donde de pronto mira su vida y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, ese pecado que está en mis miembros. Y llega a tal punto de hacer un análisis, un mea culpa, un repaso de su vida que exclama, fíjense que esto aparece con signo de admiración, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, llega a un estado de tristeza, de angustia, porque ¿cuántas veces a ustedes les ha pasado? Sabemos como cristianos lo que tenemos que hacer. Tenemos el conocimiento, tenemos todo el apoyo, toda una estructura, pero no entendemos por qué nuestra mente quiere una cosa y tristemente nuestro cuerpo acaba siendo otra muy distinta. Es una lucha constante que tenemos como seres humanos. Entonces, el punto es que a lo largo de toda nuestra vida estamos en esa lucha. Nunca podemos llegar a un estado de perfección, de incluso creer que merecemos. Yo no entiendo cómo puede haber tanta gente con prepotencia, con orgullo, con soberbia a nivel de iglesia, porque yo creo que la actitud, por eso les decía al inicio de este diálogo, nuestra actitud tiene que ser como la de esa novia enamorada al inicio de esa relación, donde se siente incapaz, se siente insuficiente. Y ustedes han conocido, yo recuerdo la historia de haber visto personas que llegan a la iglesia y cuando uno le dice, hay perdón, hay salvación, esas personas dicen, ¿es verdad? ¿Es verdad que puede ser que haya perdón para mí? Pero mire que he hecho esto, he hecho aquello. Y entonces uno le habla de la gracia del Evangelio, de la maravillosa salvación gratuita en Cristo Jesús. Y esa persona se llena de alegría, se llena de felicidad, alaba a Dios y agradece. Lo que uno no entiende es por qué con el paso del tiempo algunas de esas personas que en algún tiempo se sentían miserables, pecadoras, indignas, pasan a ese otro bando de personas que se creen que merecen, que ya han hecho lo suficiente, que ya han vivido un cristianismo a cierto nivel como para empezar a exigirle a la iglesia, exigirle a los otros hermanos, sentirse superior a otros hermanos, maltratar a otras personas con ese autoritarismo, con esa soberbia de una persona que merece, que ya siente que merece. Y en contraste con esas actitudes mezquinas, de orgullo, de torpeza, de tontería, no hay otra forma de expresarlo, humana, aparece un Pablo que de pronto al final de su vida, después de haber hecho tanto por la causa de Dios,
después de haber luchado, de haber sido victoriosa, haber tenido tantas victorias y tantas tareas junto a Dios, un día él analiza su vida al final de sus días y dice: mis queridos hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, o sea, esos fracasos, esas caídas, esas victorias, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es humildad, esto es reconocimiento, esto es la actitud de un ser que es consciente de que es salvo por gracia. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo y lo tengo grabado en mi mente siempre cuando se trata de todo lo relacionado con Dios, con su iglesia, con su misión, que es eternamente deudor, eternamente agradecido. ¿Qué es lo que nosotros somos? Porque dicen que el tema de la salvación va a ser un tema de estudio a lo largo de toda la eternidad, el plan de salvación. Y va a ser un plan de estudio porque es algo que es difícil de entender. O sea, cuando uno tiene un poco de sentido común y se pone a pensar que jamás merecemos y que Dios realmente ha hecho maravillas y ha tenido una tremenda misericordia de cedernos y de concedernos el perdón. Y de hecho, yo no sé si ustedes se sienten merecedores del cielo, pero a mí me parece tan distante, o sea, mirándome humanamente, como ser humano, mirando mi condición, mirando mis actitudes, lo veo tan lejano que pueda llegar al cielo. Obvio, creo en la salvación y sé que si llego, no va a ser por mí. Porque si miro mi condición, estoy perdido. Ahora, cuando miro a Jesús, cuando miro su sacrificio, cuando miro su salvación, ahí la cosa cambia. Ahí vuelve la esperanza, ahí vuelve la sonrisa, ahí vuelve la confianza de un Jesús que sí puede hacer la diferencia, que puede hacer los cambios. Algunos de ustedes se estarán preguntando por qué yo denominé a este tema divorciados de algunas promesas bíblicas. Y tiene que ver justamente con todo este concepto. Yo creo que como iglesia a veces nosotros predicamos o enseñamos a las personas a que tomen e interpreten determinados textos bíblicos, determinados versículos, determinadas promesas de la Biblia, como unas especies de mantras o de fórmulas matemáticas, donde una vez que tú recitas esa promesa, una vez que tú la abrazas y la tomas, eso se va a convertir en realidad sí o sí, absoluta. No hay lugar a duda de que eso no va a acontecer en tu vida. Pero si ustedes se toman un tiempo, mi madre siempre me anima. Tengo una madre que dedica su vida a plantar iglesias y que va de lugar en lugar plantando iglesias. Ella tiene la virtud de siempre insistir en que hagamos el año bíblico. Y cuando uno se pone a leer las Sagradas Escrituras, uno descubre que nuestros queridos amigos profetas, hermanos de las Escrituras, no la tenían toda resuelta. Porque hay historias donde vas a ver que las promesas de Dios, incluso momentos, etapas de la vida, algunos, en gran parte de su existencia, estuvieron divorciados de las promesas de Dios. Y le voy a dar algunos ejemplos y vamos a plantear algunos. Yo he tenido muchísimos ejemplos a lo largo de mi vida. Hay un texto en la Biblia que dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo recuerdo que, por ejemplo, viviendo en la ciudad de Posadas, en una ciudad de Argentina, éramos los únicos adventistas. Y apenas llegamos, hablamos con todos los vecinos y entramos a dar estudios bíblicos, a compartir la palabra de Dios. Y vinieron 2 tormentas y a los únicos que le volaron el techo de todo ese barrio, adivinen a quién fue. ¿Sí? A nosotros. Entonces, yo recuerdo haber estado muy indignado mucho tiempo, sintiendo de alguna manera que merecía por lo menos la protección de Dios, hasta después calmarme, reaccionar y repasar en mi mente todo esto, y de reconocer de que Dios tiene sus planes, tiene sus propósitos. De hecho,
vaya a saber. Yo lo único que recuerdo que después de aquella tormenta que destruía, cada vez que venía destruía todo, porque las tormentas, cuando se vuela el techo, moja todo, y cuando moja todo, destruye documentos, destruye muebles, destruye muchísimas cosas. Y uno inicialmente se pone feliz de haber conservado la vida, pero después entra a darse cuenta de grandes pérdidas materiales de las cuales uno para recuperarse lleva años, muchas veces en determinados contextos. Y era nuestra situación económica en ese entonces. Entonces, yo no sé cómo ha sido tu vida, pero el día de hoy quiero predicarle a aquellas personas que tal vez en alguna etapa o tal vez gran parte de su vida han estado divorciados de las promesas de la Biblia. La Biblia tiene varios textos hermosos donde dice, por ejemplo, deleita a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro texto dice que si tú entregas el diezmo, Dios va a derramar las ventanas de los cielos y va a haber abundancia hasta que sobreabunde, ¿no es cierto? Y muchas veces uno lo relaciona con bienes materiales y que una vez que empieza a pagar el diezmo, y volviendo al ejemplo de mi madre es si hay un referente que siempre ha mantenido enarbolado esa bandera de los diezmos dentro de la familia y siempre está velando, es ella. Pero si ustedes me preguntan si ella es una persona rica, si es una persona que está así, desbordando de cosas materiales, de bendiciones, no es la historia de su vida. De hecho, he tenido una charla muy cercana con un hijo que tengo, el menor, ahora ya mayor, tiene 25 años, está en una etapa mayor y empieza a razonar y a pensar determinadas cosas. Y un día justamente hablábamos de esto y él me decía, pero la fidelidad o el servicio a Dios, la entrega a Dios no es garantía de que te va a ir bien, de que las cosas van a salir bien. Y cuando uno se pone a analizar profundamente toda esta temática, cae a la realidad de que así es. Y en la Biblia está llena de ejemplos así. A veces hay gente que se ingresa a la iglesia, se acerca a Dios por los beneficios, por las cosas buenas que va a obtener a partir de ser cristiano. Por eso el tema de hoy yo creo que es una invitación a que nos pongamos a pensar en el contexto de esta Semana Santa. ¿Por qué motivo estamos siguiendo a Dios? ¿Por qué motivo obedecemos a Dios? ¿Por qué motivo buscamos agradar a Dios y servir a Dios y estar en la iglesia y permanecer en la fe? ¿Qué motiva tu fidelidad? ¿Te motiva la protección de Dios? ¿Una protección para ti como persona o tal vez para tu marco familiar, para tu familia, para tus hijos? ¿Por eso sigue? ¿O si de pronto un día esas cosas van a dejar de estar o de existir, vas a sentir que de pronto no tiene mucho sentido estar del lado de Dios, permanecer fiel en la iglesia? ¿Qué motiva tu servicio a Dios? Ojalá que en este contexto de lo que estamos planteando, en este concepto de merecer, caigamos a la realidad. Hay un texto en la Biblia que aparece que me hace pensar mucho, que aparece en Lucas, dice allí en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, esos ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Una escena 1 que aparece en una de las disertaciones de Jesús. Y después aparece la siguiente escena, donde aparece ese publicano que estaba allí de rodillas, que estando lejos no quería ni aún levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Yo no sé en qué condición estás y en qué etapa de tu vida cristiana te encuentras, pero a veces en la historia de nuestra vida somos el publicano primero y el fariseo después.
Y qué triste que sea así, porque yo he conocido muchas historias de personas que empiezan humildes, con la cabeza gacha, con una actitud sumisa, y de pronto van agarrando ínfulas, de pronto se vuelven prepotentes, soberbios, hacen manipulaciones políticas para conseguir puestos y exigen y tienen una actitud bien farisea tiempo después. Y viven las dos escenas en una misma persona. Ojalá que esta no sea la historia de tu vida. Recuerden la frase: eternamente deudores y eternamente agradecidos. Es lo que necesitamos ser. Es lo que necesitamos con respecto a nuestra vida. Yo tengo una canción que quería compartir con ustedes que de alguna manera refleja todo esto que estamos compartiendo y que describe de alguna manera también todas esas vivencias de las que estamos hablando. Esta ha tocado mi corazón y se ha lanzado justamente en el marco de esta Semana Santa y es la que voy a compartir ahora con ustedes. ¿Cómo hacerte entender, hijo mío, lo profundo de mi amor? Si estás tan indiferente como oído y ya no quieres conversar. Hace días que no me saludas, ya no me dices buen día, papá. Miras la Biblia con recelo y no la quieres ni tocar. Porque me apartas de tu vida y rechazas mi amistad. Solo quiero ayudarte y regalarte mi paz. Eres lo más importante para mí, el don más precioso di por ti. A mi Hijo Jesucristo vi sufrir solo por verte sonreír. No me apartes de tu vida, no rechaces mi amistad. Cuéntame todo lo que sientes y así mejor será. Déjalo todo en mis manos y más fácil te resultará. No me apartes de tu vida, no rechaces mi amistad, que estoy preparando un hogar lleno de paz. No importa cuánto sufras, cuánto llores, contigo yo he de estar para curar.
apartes de tu vida, no rechaces mi amistad. Porque me apartas de tu vida y rechazas mi amistad. Solo quiero ayudarte y regalarte mi paz. Eres lo más importante para mí, el don más precioso di por ti. A mi Hijo Jesucristo vi sufrir solo por verte sonreír. No me apartes de tu vida, no rechaces mi amistad. Será la única forma en que puedas triunfar. Una canción que enternece el corazón. Ustedes lo pueden encontrar allí en el canal de Dani Pires, que es el cantante que nos ofrece esta música y que ha lanzado todo este material para Semana Santa. Si van a hacer reuniones, si van a compartir temas sobre Semana Santa, harían bien en darle un vistazo a sus contenidos que están abiertos a que sean usados por los hermanos, y que nos describe a un Dios amoroso, tierno, que está allí, expectante, buscando estar cerca del ser humano, rescatar completamente, porque el plan de salvación se hizo, se pagó. Recuerdo que en cierta oportunidad, y con esto cierro, alguien me dijo, pero a vos te va todo mal en la vida, siempre te ha ido mal, siempre te han pasado cosas negativas, cosas malas. Recuerdo que cuando vine aquí en Brasil, el primer año en que estuvimos en la red Nuevo Tiempo que comentaba el pastor, ese primer año tuve 4 accidentes de automóviles. Y recuerdo que varias personas me decían, mira, me parece que te tienes que ir de Brasil porque vas a terminar falleciendo si sigues así. Y realmente Dios hizo milagros para salvarnos en cada una de las situaciones. Pero entonces, por eso les decía el título del tema de hoy, divorciado de algunas promesas bíblicas. Hay muchas etapas de nuestra vida en que estamos divorciados de las promesas bíblicas, en que las cosas nos van mal, en que viene la época de las vacas flacas, en que las cosas van mal. Y hay muchos ejemplos de la Biblia. Ustedes van a encontrar profetas que fueron cortados por la mitad, aserrados. Van a encontrar profetas que tuvieron contacto directo con Jesús y le cortaron la cabeza y terminaron con su cabeza en una bandeja. O sea, el estado, los resultados o los beneficios que uno obtiene de estar cerca de Dios no siempre son protección, no siempre son que nos va a mantener lejos de todo peligro, de todo mal. No. Pero yo pregunto, ¿será que Jesús en la cruz del Calvario no hizo lo suficiente por ti y por mí? ¿Será que Jesús ya no ha pagado el precio de la salvación eterna para ganar nuestro corazón, para ganar nuestro amor, para ganar nuestra fidelidad? O sea, ¿acaso lo que Él hizo es insuficiente? ¿O acaso lo que Él hizo ya no es suficiente para mantenernos siempre eternamente deudores y eternamente agradecidos? Miren, sin importar si eres una de esas personas a las cuales Dios protege con una burbuja y que todo le va bien y todo le sale perfecto, o si eres una de esas personas que muchas veces piensa que Dios se olvidó de él, como me ha pasado muchas veces en mi vida personal, donde pasan cosas malas,
pasan cosas tristes, pasan cosas dolorosas, donde te golpean, te garrotean, te cuchillan y las cosas te van mal. Pero más allá de todo eso, una vez cuando la esposa de Job se acercó y le dice, pero ¿vas a seguir alabando a Dios todavía en esta condición, en este estado? Y entonces en ese contexto donde le dijo, maldice a Dios y muere de una vez, Job respondió, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. En otra oportunidad Job dijo, desnudo he salido del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre bendito. Porque yo no merezco que Él me dé lo que me da. Todo lo que recibo es de gracia, es por misericordia. No necesita Dios estar todo el tiempo dándome bendiciones y prosperidad para que yo lo ame, para que yo reconozca su amor y el gran valor del precio pagado en la cruz por ti y por mí. Que Dios nos ayude a mantener la humildad, la sencillez, que nunca lleguemos a un estado de sentirnos que merecemos y que nos mantengamos en la humildad, en la sencillez de sentir que siempre somos deudores. No importa si tenemos 30, 50, 100 años dentro de la iglesia, siempre seremos miserables hombres que necesitan del perdón, de la gracia, de la salvación de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que los mantenga siempre así, humildes, sencillos y agradecidos al gran amor de Dios. Muchas bendiciones. Amoroso Dios que estás en el cielo, también presente aquí a nuestro lado el día de hoy, seguramente también enternecido y feliz de que podamos reflexionar con esta seriedad, con este sentido común, en un tema tan profundo, tan necesario. A veces como seres humanos, con el paso de los años, rodeados de tus bendiciones, de tu protección, de tu amor, o a veces azotados por las pruebas, por las dificultades, tomamos actitudes que no son las correctas. Y por eso quisiéramos ser más como este publicano, que podamos mantener esa actitud de humildad, de sencillez, porque de hecho el juicio está en su etapa final y se está decidiendo toda la historia de nuestra salvación. Y así como el pueblo de Israel permanecía de rodillas, en silencio, expectante, fuera del santuario, que nosotros podamos permanecer de rodillas, humildes, sencillos, clamando a ti, rogando por perdón, por misericordia, y que podamos también extender a otros la alegría y la felicidad de una salvación gratuita, de un sacrificio maravilloso hecho en la cruz por cada uno de nosotros. Esta tierra es solo un ensayo. Aquí las cosas no siempre se dan como corresponden, pero viene un cielo nuevo y una tierra nueva donde todo será perfecto, donde ya no habrá clamor, dolor, no habrá tristeza, no habrá muerte, no habrá virus, no habrá COVID, no habrá separación, no habrá distancia, no habrá falta de empleo, no habrá falta de alimento, necesidades, todo estará cubierto. Y gracias Dios, porque mientras llegamos a ese gran día, sabemos que vas a estar velando por sobre todas las cosas de nuestra alma, de nuestro corazón, para asegurar esa salvación. Y ya sea que las cosas vayan bien o vayan mal, vas a estar al lado nuestro, amándonos, queriéndonos, atento a lo que nos pasa, cuidando de nosotros. Bendice a cada hermanito, a cada amigo, a cada persona que nos escucha y que nos sigue el día de hoy. Lo pedimos en tu amoroso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Gilbert. Gracias por este hermoso tema que ha compartido con nosotros. Y gracias también a todos los que pudieron estar con nosotros en esta transmisión, en esta mañana.
Que tengan un excelente sábado, buen provecho y un bendecido y maravilloso día. Gracias.